para que pidan todo lo que ustedes necesitan. Porque escuchen, Dios no trabaja fuera de su palabra. Pero nosotros podemos entender la palabra en nuestra carne o entenderla en el Espíritu. Dice, pastor, ¿cómo así? Sí, cuando el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él conoció a Cristo según la carne. Es decir, él supo que había una persona por allá sanando enfermos y haciendo una obra que él creía que esa obra no era de Dios. Él creía que el que estaba haciendo esas cosas por allá era un loco, era un aparecido, era alguien que estaba tratando de quitar las costumbres de su nación. Y por eso él lo persiguió, porque él no conocía la palabra, aunque se sabía la palabra, porque los niños judíos se sabían la Biblia a los 5 años, se sabían el Pentateuco de memoria. Y una de las gente que más supuestamente sabía orar era el pueblo judío. Desde niño aprendían a orar. Sin embargo, cuando ven a Cristo orando, le dicen, Señor, enséñanos a orar, porque nosotros sentimos que a nosotros nos estafaron con la oración que nos enseñaron. Estamos estafados porque oramos y no pasa nada. En cambio, cuando tú oras, todo pasa. Algo tienes tú que no tenemos nosotros. Es que ellos no entendían la palabra. Y tú sabes que Cristo, ¿sabes para qué vino Cristo? Para aclararnos la palabra, porque la palabra de Dios sin Cristo es una eterna confusión. Tú no entiendes la palabra hasta que no entiendes que el verbo se hizo carne. Hasta que tú no entiendes que la palabra es una persona, que Dios no nos ha dado una fórmula mágica, sino que nos ha dado una persona para que vivamos por ella. Cuando los discípulos entendieron quién era la persona que había estado con ellos, no fue precisamente cuando Jesús estuvo con ellos, porque ellos entendieron más a Cristo cuando Cristo subió al cielo después de la ascensión y ellos reciben el Espíritu Santo, y ahí es cuando ellos comienzan realmente a entender a Cristo. Mientras Cristo estuvo con ellos, ellos no entendieron a Cristo. Ellos entendieron a Cristo cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces que se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios. Que Él era el Hijo de Dios. Y esta es la declaración central de nuestra fe en Cristo. Es que Él es el Hijo de Dios. Esa es la palabra de Cristo. Soy el Hijo de Dios. No soy un filósofo. No soy un líder religioso. No soy un profeta. Soy el Hijo de Dios. Esa fue la carta de presentación de Jesús. ¿Y tú quién eres? Dijo Cristo, lo que desde el principio les dije. ¿Qué nos dijiste desde el principio? Otra vez se los tengo que decir, dijo Jesús. Y Cristo tenía una forma tan particular de decir las cosas que cuando Él respondía, generalmente la respuesta era señalando el sentido contrario de la pregunta. Porque la pregunta buscaba siempre hacer caer a Cristo, hacerlo aparecer como el culpable. Pero cuando Cristo daba la respuesta, siempre Cristo mostraba que el que tenía la culpa no era Él, sino que ellos eran los que tenían la culpa. Porque ellos decían que creían en Dios. Y Cristo les dice, si ustedes creyeran en Dios, ustedes creyeran en mí, porque Dios me mandó a mí. Por eso, mi hermano y mi amigo que usted está aquí en esta mañana, usted tiene que recibir a Cristo como el Hijo de Dios. Porque usted piensa que Cristo es un filósofo, un buen hombre, y hasta que tuvo novia piensa usted. Eso es lo que usted piensa. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Él, diga conmigo, Él es el Hijo de Dios. Él es la persona que tú necesitas conocer para tener una real relación con el Padre. Usted sabe por qué nosotros necesitamos un Padre. Porque no hay una cosa que equilibre más a una persona que saber que tiene un Padre. Escuche, la revelación del Padre es algo que no se encuentra en los profetas, no se encuentra en los salmos.
La revelación del Padre es algo que nos viene a nosotros por la persona de Jesús. Él es el que nos enseña que Dios es nuestro Padre, que Dios se puede volver nuestro Padre. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es decir, a Cristo no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, les dio el poder de ser ¿qué? Hijos de Dios. Cuando yo recibo a Cristo, yo me convierto en algo que no era. Me convierto en hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se vuelve real y efectivamente mi Padre. Y por eso es que yo puedo decirle a Dios en la oración, Padre mío, escuche, porque lo primero que una persona se tiene que enfocar en la oración es que Dios es su Padre. Si no, lea el Padre Nuestro para que vea cómo comienza. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Con el Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué dijo Cristo? Cuando ustedes vayan a orar, digan así. ¿Cómo deben decir? Pero usted comienza a orar y se imagina todo, menos que Dios sea su Padre. Porque usted no entiende que cuando uno recibe a Cristo, la Biblia dice que Dios le da la autoridad, diga conmigo, autoridad de ser un hijo de Dios. Usted debería tener una sonrisa de oreja a oreja con esta palabra. Usted no debería estar triste porque la Biblia dijo Jesús, esta palabra es para que estés gozoso. Esta palabra es para que estés gozoso. ¿Sabe por qué necesitamos esta palabra? Porque cuando usted salga allá afuera, usted se va a encontrar con un mundo en crisis. Y usted no puede ser igual a ese mundo. ¿Sabe por qué? Porque usted está en Cristo. Usted no está en la crisis. ¿Usted está dónde? Encristado. Si usted está en Cristo, Jesús dijo, pídeme todo lo que tú quieras. Escuche, pero el que está allá afuera, que no está en Cristo, no tiene esta promesa, no tiene esta autoridad, no tiene este acceso a la presencia de Dios. Escuchen, aquí Jesús le enseña a los discípulos que les iba a enviar el Espíritu Santo. Él se tenía que ir. ¿Saben por qué se tenía que ir? Porque para que haya una comunicación se requieren 2 teléfonos, ¿cierto que sí? Entonces, cuando Jesús envía su Espíritu a una persona, ¿usted sabe qué es lo que hace Jesús? Instalar un teléfono dentro de la persona. Se llama el Espíritu Santo. Escuchen, ¿y dónde está el otro teléfono? La Biblia dice que está a la diestra de Dios. Se llama Cristo Jesús. Escucha, cuando tú oras en el nombre de Cristo, se establece una conexión entre el teléfono que está dentro de ti y el que está a la diestra de Dios. Y esto no tiene lógica. Esto no se entiende humanamente. Pero esto no es para entenderlo, sino para creerlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque en el reino de Dios uno no entiende si no cree. En el reino de Dios, la palabra de Dios, para entenderla hay que creerla. El que no la cree no la entiende. Pero cuando tú la crees, Dios te da su Espíritu y el Espíritu te enseña las cosas de Dios. Porque Jesús dijo, porque la Biblia dice que el Espíritu es el único que conoce las cosas de Dios. Y por eso Dios tenía que darnos su palabra, su Espíritu y su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para poder hacer la conexión. Para que cuando tú dijeras, Padre mío que estás en los cielos y en medio nuestro. Siempre recuerdo la oración de una anciana de aquí de la iglesia cuando yo estaba niño. Ella tenía clara esta visión. Siempre que comenzaba la oración decía, amantísimo y buen Padre celestial que estás en los cielos. Y yo no me acuerdo qué era lo demás que ella oraba. Pero ella siempre comenzaba su oración así. Amantísimo y buen Padre celestial. Ella creía que tenía un Padre efectivamente. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Tú crees que tienes ese Padre?
Tú crees que tienes un teléfono dentro de ti que se puede comunicar con otro